Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Este versículo es el versículo que más se saben de memoria los que aún están bajo la ley. Satanás, dice la Biblia, engaña al mundo entero. La Biblia también dice, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué quienes no han podido recibir la salvación, es decir, religiosos, personas que oran durante mucho tiempo, personas que ayunan varias veces a la semana, personas que diezman de todo lo que ganan, etcétera, etcétera, personas que hacen muchas cosas, no han podido recibir la salvación porque este versículo lo usan como un pretexto? ¿Han oído esa expresión, no? Sacar un texto de contexto es un pretexto. Hay personas sin darse cuenta. No lo hacen con mala intención. Lo hacen porque el que les guía es Satanás. Y suena raro. A personas que se levantan temprano a orar, a personas que leen la Biblia todos los días y leen bastante, no una hora, así, 2 horas solamente, no, leen más. Personas que hacen guerra espiritual, personas que ayunan, personas así que diezman de todo lo que ganan. O sea, llevan la contabilidad. Son personas que ya tienen su propia justicia. Estas cosas que ellos hacen, tantas cosas que hacen, les eleva su justicia. En la Biblia aparece ejemplo de alguien igual de religioso, o sea, alguien que haya hecho este tipo de cosas, así esforzarse, hacer una cosa, hacer la otra, ser ejemplar para sí mismo. ¿Por qué ser ejemplar para sí mismo? Porque esto eleva su propia justicia. Esas personas, cuando les vamos a hablar la gracia, ¿qué es la gracia? Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué hizo Jesús? Quita el pecado del mundo. Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados. Todo eso que estamos nombrando son versículos. Cuando les nombramos versículos que dicen este tipo de cosas, que Jesús quitó el pecado del mundo, que Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados, que Jesús tras sus espaldas cargó todos nuestros pecados. Que Dios, hablando ya en el Antiguo, estamos nombrando, al principio nombramos el Nuevo Testamento, ahora estamos nombrando el Antiguo Testamento. Que Dios cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros. Todos esos versículos que hablan de que ya no hay pecado, ya se terminó con el pecado, eso también está en el Nuevo Testamento, que Jesús terminó con el pecado. Todos esos versículos se conocen como versículos de la gracia. Pero ¿quién abomina la gracia? ¿Quién aborrece la gracia? ¿Quién aún está bajo la ley? Las personas que están bajo la ley, ¿qué quieren decir? Lo opuesto. Exactamente, exactamente lo opuesto a la gracia. ¿Qué es decir lo opuesto a la gracia? Todos somos pecadores. Eso es. El corazón, ¿cómo reconocen ustedes el corazón de una persona que aún está bajo la ley? Pues, ay, por supuesto que nadie puede decir que no es pecador, porque todos somos pecadores. El que diga que no es pecador, mire, esa persona, no sé, tiene un demonio, así. Así, ¿por quiénes se expresan de esa manera? Los que aún están bajo la ley. Y el versículo que aman, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y dicen, usando ese versículo fuera de contexto. Fuera de contexto es en relación al resto de la Biblia, incluso en relación al mismo capítulo. Es más, Dios permitió, para vergüenza de este tipo de personas, Dios permitió 2 versículos seguidos. Está el 8, pero ¿cuál es el anterior? El 7. Y curiosamente, este tipo de personas niegan el versículo 7, pero se saben de memoria el 8. Cuando les vamos a hablar de la gracia, lo que hizo Jesús, gratis. ¿Cómo fue la salvación? Gratis, a través de tus ayunos, de tus ofrendadas, diezmadas, de tus desvelos. No, Dios no salva a través de nada de eso que tú hayas hecho. Entonces, ¿qué dicen esos 2 versículos? El 8 es el que se saben de memoria los que están bajo la ley. Ah, si decimos que no tenemos pecado. Así, ese sí se lo saben de memoria. ¿Y cómo lo usan? Para negar los versículos de la gracia. Para decir, bueno, sí, Jesús es el Cordero de Dios, pero ¿Jesús quitó el pecado? El que diga, yo me sé de memoria uno, que dice que el que diga que no tiene pecado, bla, bla, bla. Entonces le digo, ah, pero curioso, ¿no te sabes el anterior? Porque me estás nombrando el 8, ¿no te sabes el 7? ¿Qué dice el 7? El 7 dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Así dice. Entonces, ¿a qué se refiere el 8? Difícilmente alguien hace la pregunta. La mayoría de los que aman el versículo 8 ya se quedan con el 8, no les interesa. A pesar de que les estamos explicando lo que dice el 7, no les interesa. El 7 habla la gracia. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. ¿Qué cosa? La sangre de Cristo. Si algo ha sido limpiado de todo pecado, ¿todavía se puede llamar pecador? No, de ninguna manera. Si ha sido limpio del pecado, como dice el versículo 7, esa persona ya no puede ser pecadora. Pero entonces, ¿a qué se refiere el versículo 8 que dice si decimos que no tenemos pecado? Porque todo ser humano nace separado de Dios. Ser pecador es estar separado de Dios, no tener ninguna relación con Dios. Suena muy romántico decir separado de Dios, suena muy sencillo, pero diciéndolo más escuetamente, es ser hijo del diablo. Cuando Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, le está hablando a toda la humanidad. Cuando dice la Biblia, el mundo entero está bajo el maligno, está refiriéndose a toda la humanidad. Todo ser humano, la condición natural. Como nace todo ser humano, estos religiosos que aman el versículo 8 y que no quieren el versículo, no lo quieren, no quieren. ¿Por qué? Porque parecen versículos opuestos. No es que sean opuestos, está hablando de lo mismo. Para que una persona pueda recibir el versículo 7, necesita haber estado en el versículo 8. Para que una persona pueda ser limpia de todo pecado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, lo que dice el versículo 7, la persona necesita darse cuenta bíblicamente que es pecador. ¿Por qué decimos bíblicamente? Porque ser pecador no es decir, ay, yo dije una mentirita. Eso no es ser pecador. Ser pecador es, yo he sido hijo del diablo. Bíblicamente, eso es ser pecador. O sea, diciéndolo suave, estar separado de Dios. Diciéndolo más directamente, eso de estar separado de Dios significa estar destituido de la gloria de Dios. ¿Y qué significa estar destituido de la gloria de Dios? Ser hijo del diablo. Eso es ser pecador. No, ser pecador no es, ay, es que yo dije una mentira la semana pasada y me he sentido muy mal por esa mentira que yo dije. ¿Qué? Quienes están bajo la ley ven el pecado de esa manera. Por eso quieren que todo el mundo sea igual a ellos, pero no se dan cuenta que hay una pequeña minoría que logra creer el versículo 7. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ya somos limpios. La Biblia lo dice. 1 Corintios 6, versículo 11. Ya hemos sido lavados, ya hemos sido limpiados, ya hemos sido justificados, ya hemos sido santificados. Esto lo quieren. Las personas que están bajo la ley, las personas que todavía están en sus obras, no lo quieren. ¿Por qué? Porque ¿dónde queda todo el sacrificio que ellos han hecho? ¿Dónde queda ese ayuno que hizo de 7 días? Ellos quieren que se les reconozca sus ayunos, sus diezmadas, sus ofrendadas, todo lo que ellos han hecho. Ellos quieren que eso se les tenga en cuenta para ir al reino de los cielos. Por eso no pueden aceptar la gracia, la rechazan, son enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. ¿Cuántas personas? Dice la Biblia, habla de las 99 ovejas justas que no necesitan de arrepentimiento. Habla de personas que tienen su propia justicia. Esas personas que tienen sus propias obras, cuán difícilmente pueden entrar al reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que este tipo de personas pueda entrar al reino de los cielos. Permite que si este video llega a algún religioso, a una persona que está llena de sus obras, permite que pueda hacer lo que hizo el apóstol Pablo. Tener todo eso que ha hecho por basura, con tal de poder recibir el verdadero amor, el que echa fuera el temor. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.